El murmullo de las conversaciones y la música suave se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido lejano, casi inaudible. Lo único que podía escuchar era el latido furioso de mi propio corazón, martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Mis dedos, torpes y temblorosos por la edad o por los nervios, no lo sé, habían soltado la copa de vino. El líquido rojo, oscuro como la sangre, se derramó sobre la alfombra blanca y pura de mi nuera Claudia, una mancha escarlata que parecía gritar mi torpeza al mundo entero. El silencio que cayó sobre la sala fue más pesado que cualquier palabra. Todas las miradas, antes llenas de alegría por el cumpleaños número 15 de mi nieta Lucía, se clavaron en mí. Sentí el calor subiendo por mi cuello, quemándome las mejillas, mientras el peso de la humillación me anclaba al suelo. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para que todos pudieran ser testigos de mi fracaso. Entonces, la voz de Claudia, afilada como un cuchillo, cortó el aire tenso. «Deja de hacerte la víctima y limpia, vieja inútil». Cada palabra fue un golpe, no físico, sino mucho más profundo, uno que te rompe el alma en pedazos. Lo gritó allí, en medio de la sala, delante de sus amigos elegantes, de mi familia, de mis propios nietos. No fue un susurro, no fue una queja al oído, fue una proclamación, una sentencia dictada con una rabia que llevaba años gestándose bajo una superficie de falsa cordialidad. Vi la satisfacción en sus ojos, un brillo triunfante por haberme expuesto, por haberme reducido a nada más que un estorbo. La alfombra manchada ya no importaba. La verdadera mancha, la que ella quería que todos vieran, era yo. Quería que supieran que yo era la sobra, el mueble viejo que ya no encajaba en su vida perfecta y reluciente. Busqué con la mirada a mi hijo, a Javier, mi único hijo. Le busqué esperando encontrar un salvavidas en ese mar de vergüenza. Un gesto, una palabra, una mirada que me defendiera. Pero no encontré nada. Él estaba allí, de pie junto a su esposa, con los hombros encogidos y la vista clavada en el suelo, como si la alfombra fuera el problema más grande en esa habitación. Su silencio fue la daga final que se hundió en mi corazón. El grito de Claudia me había herido, pero la cobardía de mi hijo me destrozó. Él, por quien había sacrificado noches de sueño y años de juventud, no movió un solo músculo para protegerme. En ese instante comprendí que para él, yo ya no era su madre, sino una complicación, una fuente de vergüenza que era mejor ignorar. Su inacción fue una traición silenciosa, más dolorosa que 1000 insultos gritados a pleno pulmón. Los invitados, incómodos, comenzaron a susurrar entre ellos, desviando la mirada, fingiendo un repentino interés en sus copas o en la decoración del techo. Eran cómplices pasivos de mi humillación, testigos mudos que con su silencio validaban el ataque de Claudia. Sentí como si mis ropas se hubieran vuelto transparentes, dejándome desnuda y vulnerable ante un jurado implacable. Quería que la tierra me tragara, desaparecer de allí, borrar esa escena de mi memoria y de la de todos los presentes. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, una tortura lenta en la que el único sonido real era el eco de esas palabras crueles rebotando en mi cabeza. Vieja inútil. Esa era la etiqueta que Claudia me había colgado, y por la expresión de los demás, parecía que a todos les quedaba bien. Mientras el personal de servicio se apresuraba a limpiar el Himalayas desastre, yo seguía paralizada en mi sitio. Mi cuerpo se negaba a moverse, pero mi mente volaba lejos, a otros tiempos, a cuando mi esposo, Roberto, aún vivía. Él nunca hubiera permitido que algo así sucediera. Su sola presencia habría sido un escudo impenetrable contra la malicia de Claudia. Recordé su voz cálida, sus manos firmes tomando las mías, sus palabras de aliento cuando me sentía decaer. «Teresa, tú vales más de lo que crees. Tienes una fortaleza que ni tú misma conoces», me decía, siempre. En ese momento, aferrada a su recuerdo como a un clavo ardiendo, sentí una pequeña chispa encenderse en medio de la desolación. Era una brasa diminuta, casi ahogada por las lágrimas que luchaba por contener, pero estaba allí. Claudia continuó con su diatriba, aunque en un tono más bajo, quejándose con sus amigas sobre cómo yo siempre arruinaba todo.
sobre cómo era una carga constante para la familia. Cada palabra era veneno puro, diseñado para aislarme aún más. Y Javier, mi Javier, asentía levemente, con una expresión de resignación, como si estuviera de acuerdo con cada una de esas mentiras. Vi a mis nietos, Lucía y Pablo, mirándome desde una esquina. En sus ojos había una mezcla de pena y miedo. Pena por mí y miedo de su propia madre. Ellos sabían que lo que estaba ocurriendo era una injusticia, pero eran demasiado jóvenes, demasiado dependientes para atreverse a desafiar la tiranía de Claudia. Su impotencia era un espejo de la mía, y eso me dolió aún más. La fiesta, por supuesto, estaba arruinada. La tensión era palpable, una niebla espesa que había ahogado la alegría del cumpleaños. Me disculpé en un susurro casi inaudible y me retiré a un rincón, sintiéndome como un fantasma en mi propia familia. Observé desde la distancia cómo intentaban reanudar la celebración, pero la mancha en la alfombra y la mancha en mi dignidad eran imposibles de ignorar. Me sentí completamente sola, una extraña entre las personas que más debería amar y que más deberían amarme. Era una soledad helada, una que te cala hasta los huesos y te hace cuestionar cada sacrificio, cada acto de amor que alguna vez entregaste. ¿Para esto había valido la pena tanto esfuerzo? ¿Para ser humillada públicamente por la mujer que se casó con mi hijo? Pero mientras estaba allí, sumida en mi dolor, algo cambió dentro de mí. No fue un estallido de ira, ni un deseo de venganza. Fue algo mucho más tranquilo, más profundo. Fue una resolución silenciosa. Ellos no lo sabían, no tenían ni la más remota idea. Pero mi querido Roberto no me había dejado desprotegida en este mundo. Me había dejado mucho más que recuerdos y una pensión modesta. Me había dejado un secreto, una llave, una última carta de amor y poder que yo misma había olvidado. En ese instante, mientras Claudia sonreía falsamente a sus invitados, yo hice una promesa velada, un juramento a la memoria de mi esposo y a mi propio espíritu herido. Ellos creían haberme destruido, pero lo único que habían hecho era despertar a la mujer que mi Roberto siempre supo que existía. La partida apenas estaba comenzando. Mi nombre es Teresa Ramírez y tengo 68 años. Digo la cifra y hasta a mí me suena extraña, como si le pertenecieras a esa otra persona, a una de esas ancianitas que tejen bufandas en una mecedora y sonríen sin dientes. Yo, en cambio, siento que mi alma todavía tiene la energía de mis 40, aunque mi cuerpo se empeñe en recordarme cada mañana, con sus crujidos y dolores, que el tiempo sí ha pasado. Soy viuda desde hace 5 años, un título que todavía me cuesta aceptar. Roberto, mi Roberto, se fue una mañana de otoño, tan silenciosamente como las hojas que caían de los árboles. Desde entonces, mi vida transcurre en esta pequeña casa que construimos juntos, un hogar que ahora se siente demasiado grande y vacío. Mis días se tejen con rutinas sencillas. Cuido mi jardín, hablo con mis plantas como si pudieran entenderme, y sobrevivo con la modesta pensión que él me dejó, un ancla que me mantiene a flote en este mar de soledad y recuerdos. La gente del barrio me ve como una mujer tranquila, quizá demasiado. Me describen como amable, servicial, la típica abuela de cuento que siempre tiene una palabra dulce y un plato de galletas recién horneadas. Y no se equivocan del todo. He pasado mi vida entera cuidando de los demás, poniendo las necesidades de mi familia por encima de las mías. Primero mis padres, luego mi esposo y siempre, siempre, mi hijo Javier. Aprendí a callar mis deseos, a minimizar mis sueños, a creer que mi felicidad residía únicamente en la felicidad de ellos. Es un hábito difícil de romper, esta costumbre de hacerme pequeña para que otros puedan brillar. Pero debajo de esta capa de docilidad, de aparente fragilidad, hay una veta de acero que forjé en los momentos más duros, una resistencia silenciosa que incluso yo a veces olvido que poseo. Mi rutina es un mapa predecible. Me levanto con el sol, porque la oscuridad de la casa vacía me pesa demasiado. El olor a café recién hecho es mi primera compañía, un ritual que compartía con Roberto y que ahora mantengo como un homenaje a nuestra vida juntos. Paso horas entre mis rosales y geranios, arrancando las malas hierbas,
podando las ramas secas. Es una metáfora de mi propia vida, supongo. Intentar mantener la belleza a pesar de lo que se marchita. Por las tardes, la televisión se convierte en mi única ventana a un mundo que siento que ya no me pertenece, con sus noticias estridentes y sus programas ruidosos. A veces me siento en el porche y veo pasar a la gente, inventándoles historias, imaginando sus vidas, sus amores y sus penas, simplemente para sentirme un poco menos sola en la mía. La viudez me ha dejado una vulnerabilidad que no conocía. Antes, con Roberto a mi lado, me sentía invencible. Él era mi norte, mi refugio, el que le daba sentido a mi fuerza. Ahora, esa fuerza a menudo se siente como una carga. Hay días en que el más mínimo contratiempo, como un frasco que no puedo abrir o una factura que no entiendo, me deshace en un mar de lágrimas. Me siento torpe, inútil, exactamente como Claudia me llamó. La soledad es una lupa que magnifica cada pequeño defecto, cada inseguridad. Es en esos momentos de debilidad cuando más extraño a mi esposo, su paciencia infinita, su habilidad para decirme justo lo que necesitaba escuchar, para volver a ponerme en pie. A veces, el silencio de esta casa es tan abrumador que me encuentro hablándole en voz alta, esperando, contra toda lógica, una respuesta. Sin embargo, no todo en mí es fragilidad. Hay una parte de Teresa que se niega a rendirse. Es la misma parte que me permitió trabajar de sol a sol, como costurera y limpiadora para que a mi hijo no le faltara nada, para que pudiera ir a la universidad y convertirse en el hombre exitoso que es hoy. Es la mujer que enfrentó enfermedades, crisis económicas y pérdidas dolorosas sin jamás doblegarse por completo. Esa fortaleza sigue aquí, dormida, latente bajo capas de duelo y resignación. Es como un volcán inactivo. Por fuera parece una montaña tranquila, cubierta de la nieve de los años, pero en su interior el fuego aún arde, esperando el momento adecuado, la presión necesaria para entrar en erupción y demostrar que todavía tiene el poder de cambiar el paisaje a su alrededor. Recuerdo las palabras de mi madre. El agua mansa es la que más profundo cala, Teresita, y yo he sido agua mansa toda mi vida. Me he adaptado. He fluido alrededor de los obstáculos. He nutrido las raíces de mi familia sin hacer ruido. Pero incluso el agua más tranquila, cuando se la represa y se la presiona, puede generar una fuerza capaz de mover montañas. La humillación en la fiesta de Lucía fue la primera grieta en la presa que yo misma construí alrededor de mi corazón. Sentí como algo comenzaba a ceder, como la tristeza daba paso a una indignación fría y decidida. Quizá mi error fue creer que la bondad y el sacrificio serían suficientes para ganarme el respeto y el amor de los míos, el mundo, o al menos el mundo de mi nuera. Parece funcionar con otras reglas. Físicamente los años han dejado su huella. Mi espalda se curva ligeramente. Mis manos están manchadas por la edad y nudosas por la artritis, testigos silenciosos de décadas de trabajo. Mi cabello es una nube de plata que ya no intento teñir, y mi rostro es un mapa de arrugas donde cada línea cuenta una historia de risas, preocupaciones y lágrimas. No soy la mujer joven y vibrante de las fotografías que guardo en el viejo álbum de cuero. Pero mis ojos, según decía Roberto, siguen teniendo la misma luz. Ahí guardas toda tu fuerza, mi amor, solía decirme, mientras me acariciaba la mejilla. Y es en mis ojos donde siento que mi verdadera yo se resiste a envejecer, donde la chispa de la mujer que fui se niega a extinguirse por completo. A pesar de todo, no soy una persona amargada. He amado profundamente y he sido amada. Conozco el valor del trabajo honesto y la satisfacción del deber cumplido. Mi mayor orgullo siempre ha sido mi familia, o al menos la idea que yo tenía de ella. Creía haber construido un legado de amor y unidad. Ver cómo ese legado se desmorona por la ambición y la crueldad de una persona y por la debilidad de otra es una herida que sangra constantemente. Pero no puedo permitir que esa herida me defina. Soy más que el dolor que siento ahora. Soy Teresa Ramírez, la esposa de Roberto, la madre de Javier, la abuela de Lucía y Pablo. Y soy, sobre todo, una mujer que, aunque tarde, está empezando a entender que su valor no depende de la aprobación de los demás.
Esta casa, con sus paredes impregnadas de recuerdos, es mi santuario y mi prisión. Aquí me siento segura, rodeada por los fantasmas amables de mi pasado, pero también es el lugar que me aísla, que me mantiene anclada a una vida que ya no existe. Cada objeto, desde el sillón favorito de Roberto hasta la primera vajilla que compramos, es un ancla emocional. Parte de mí sabe que para avanzar, para convertirme en la mujer que necesito ser ahora, tendré que levar anclas, quizá incluso navegar hacia costas desconocidas. El miedo a lo nuevo es inmenso, pero el dolor de permanecer inmóvil, esperando el próximo golpe, la próxima humillación, empieza a ser insoportable. La decisión se está gestando en mi interior, lenta pero inexorablemente. En el fondo sé que lo que pasó en esa fiesta fue una bendición disfrazada. Fue el electrochoque que mi espíritu aletargado necesitaba. Me obligó a abrir los ojos y a ver la realidad que me negaba a aceptar, que estaba siendo borrada, silenciada, convertida en un fantasma conveniente. Y un fantasma no puede luchar. Pero yo no estoy muerta. Estoy aquí. Respiro, siento. Y lo más importante, recuerdo. Recuerdo cada sacrificio, cada promesa, cada palabra de amor de mi esposo. Y recuerdo, con una claridad que me asusta y me fortalece, la existencia de ese sobre que Roberto me hizo prometer que solo abriría en el peor momento de mi vida. Creo, con toda la certeza de mi corazón herido, que ese momento ha llegado. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia, lo que queda de ella, es un archipiélago de islas pequeñas y distantes. Mi hijo Javier es la isla más grande, la que una vez estuvo conectada a mi continente por un puente sólido de amor y confianza. Pero ese puente se ha erosionado con el tiempo, carcomido por la influencia constante de su esposa, Claudia. Javier no es un mal hombre en el fondo. O eso es lo que me repito a mí misma para poder dormir por las noches. Recuerdo al niño cariñoso que me traía flores silvestres del campo, al joven que me prometió que siempre cuidaría de mí. Pero ese hombre se ha perdido, ahogado por una ambición que no le pertenece y un miedo paralizante a contradecir a su mujer. Se ha convertido en una sombra, un eco de las decisiones de ella, y su lealtad, la que me debía a mí, la ha depositado por completo a los pies de Claudia, dejándome a la deriva. Claudia es el centro de este universo descompuesto. Es una mujer tallada en hielo y ambición, cuya única religión es el dinero y cuyo único Dios es el estatus social. Desde el primer día que Javier la trajo a casa, sentí una frialdad en su mirada que nada tenía que ver con la timidez. Me analizó de arriba abajo, no como a una futura suegra, sino como a un mueble viejo, tasando mi valor y calculando cuánto estorbaría en sus planes de futuro. Para ella, yo soy la encarnación de todo lo que desprecia. La pobreza, la sencillez, un pasado humilde del que Javier, gracias a ella, ha logrado escapar. Soy una mancha en su currículum social, un recordatorio vergonzoso de que su marido no nació en cuna de oro, y su misión, desde el principio, ha sido borrarme, minimizarme hasta que mi presencia sea tan insignificante que nadie la note. Mis nietos, Pablo de 17 y Lucía de 15, son las islas más vulnerables, atrapadas entre dos fuegos. Los amo con todo mi ser, y sé que ellos también me quieren. Veo destellos de su padre, del Javier que yo crié, en sus gestos y en sus sonrisas. Cuando eran más pequeños y Claudia no estaba cerca, corrían a mis brazos, me contaban sus secretos y se comían mis pasteles como si no hubiera un mañana. Pero a medida que han crecido, la influencia de su madre ha levantado un muro invisible entre nosotros. Les ha enseñado a tenerme lástima, a verme como una carga. Les ha infundido el miedo a defender a la abuela inútil. Ahora, sus muestras de afecto son furtivas, casi clandestinas. Una mirada de disculpa, un apretón de manos rápido cuando creen que nadie los ve. Viven con miedo, y eso me rompe el corazón más que mi propia soledad. La relación con Claudia nunca fue una guerra abierta, al menos no al principio. Era una guerrilla silenciosa, una campaña de pequeños desprecios y exclusiones calculadas. Recuerdo la primera Navidad en su casa nueva.
Yo había pasado una semana tejiendo un mantel precioso para su mesa. Cuando se lo entregué, sonrió, me dio las gracias y lo guardó en un cajón. «Es demasiado rústico, Teresa. No va con la decoración», me dijo con una dulzura venenosa. Invitaciones a eventos importantes que olvidaba enviarme. Fotos familiares en las que yo casualmente nunca aparecía. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Cada acto era una aguja pequeña, casi imperceptible, pero que, clavada día tras día en el mismo lugar, ha creado una herida profunda e infectada. Javier, al principio, intentaba mediar. «Mamá, ella no lo hace con mala intención. Es su forma de ser», me decía, tratando de excusarla. Pero poco a poco, dejó de intentarlo. Era más fácil estar de acuerdo con ella, ceder a sus deseos, que enfrentarse a sus enfados gélidos y a sus semanas de silencio castigador. Claudia es experta en el arte de la manipulación, en hacer que Javier se sienta culpable por el simple hecho de quererme. Le ha convencido de que mi afecto es una forma de control, que mis preocupaciones son un chantaje emocional. Ha reescrito la historia de nuestra familia, convirtiéndome en la villana posesiva y a ella en la esposa salvadora que lo rescató de una vida mediocre. Y Javier, desesperado por mantener la paz en su lujosa jaula de oro, ha terminado por creerse esa versión. El punto de inflexión, antes del desastre de la fiesta de 15, fue hace 2 años, para mi cumpleaños. Yo no quería una gran celebración, solo una comida tranquila con mi hijo y mis nietos, como hacíamos cuando Roberto vivía. Claudia insistió en que no tenían tiempo, que estaban muy ocupados con un viaje de negocios. Me lo creí. Días después, vi en las redes sociales las fotos de una lujosa fiesta en la piscina que habían organizado ese mismo fin de semana para celebrar el ascenso de un colega de Javier. Estaban todos allí, sonrientes, felices. La excusa no era la falta de tiempo. Era yo. Yo no era lo suficientemente importante. Ese día comprendí que ya no había malentendidos ni formas de ser. Había una intención clara y directa de excluirme de sus vidas. La motivación de Claudia es tan transparente como el cristal más caro. Ella ve el mundo en términos de activos y pasivos. Javier es un activo, un hombre exitoso que le proporciona el estilo de vida que ella anhela. Sus hijos son activos, extensiones de su propio éxito. Yo, en cambio, soy un pasivo, una vieja que solo genera gastos, aunque yo jamás les haya pedido un céntimo, y que representa una herencia futura que le parece demasiado pequeña y lejana. Su crueldad no nace del odio puro, sino del cálculo. Cree que al deshacerse de mí, al enviarme a un asilo, o simplemente al anularme emocionalmente, está optimizando sus recursos, limpiando su balance financiero y social. Es una visión del mundo tan fría y pragmática que hiela la sangre. Así que el grito en la fiesta de Lucía no fue un desliz, no fue un momento de estrés, fue una declaración de intenciones, un movimiento estratégico. Fue la culminación de años de trabajo meticuloso para aislarme y desacreditarme ante todos. Al humillarme públicamente, ella estaba consolidando su poder, demostrándole a Javier y a todo su círculo social que yo ya no tenía ninguna influencia, ninguna importancia. Estaba marcando su territorio y dejándome claro que en su familia perfecta, en su mundo de alfombras blancas y apariencias impecables, ya no había lugar para una vieja inútil como yo. Lo que ella no sabía es que, a veces, los pasivos más insignificantes pueden tener un valor oculto, un valor que no aparece en ningún balance contable. A veces, cuando el silencio de la noche es más denso, cierro los ojos y las imágenes de mi pasado desfilan ante mí como una vieja película en blanco y negro. Veo mis manos, jóvenes y fuertes, aunque ya agrietadas por la lejía y los detergentes. Durante más de 20 años, mis rodillas conocieron el frío de suelos ajenos mejor que el calor de mi propio hogar. Limpiaba las casas de gente adinerada, mansiones enormes donde el brillo de los muebles de caoba y el tintineo de las lámparas de cristal eran un recordatorio constante de la vida que yo quería para mi hijo. Cada mancha que frotaba, cada ventana que dejaba reluciente, era un peldaño más en la escalera que yo construía para que Javier pudiera subir.
Mientras ellos celebraban sus fiestas y sus éxitos, yo recogía sus sobras, siempre con la cabeza gacha pero con el espíritu lleno de un propósito. Que mi hijo nunca tuviera que limpiar la suciedad de nadie. Por las noches, cuando el cuerpo me pedía a gritos un descanso que no podía darle, me sentaba frente a mi vieja máquina de coser. La luz de una bombilla amarillenta era mi única compañera, junto con el zumbido constante de la aguja atravesando la tela. Hacía arreglos para las vecinas, cosía vestidos de fiesta, remendaba uniformes escolares. El dinero era poco, pero cada moneda se sumaba a la pila sagrada destinada a los estudios de Javier. Mis ojos se cansaban, mi espalda se resentía y mis dedos, a menudo, sangraban por los pinchazos accidentales. Renuncié a mis propias aficiones, a las pequeñas vanidades de mujer, a comprarme un vestido nuevo o a salir a cenar con Roberto. Mi único lujo, mi única inversión, era la educación de mi hijo. Cada libro que él compraba, cada matrícula que pagábamos, era una victoria personal, un trozo de mi sueño cumpliéndose a través de él. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que Javier fue aceptado en la Universidad de Ingeniería. Llegó a casa con la carta en la mano, sus ojos brillando con una mezcla de euforia y preocupación. Sabíamos que la matrícula era más de lo que podíamos permitirnos. Esa noche, sin que él ni Roberto lo supieran, abrí el pequeño cofre de madera donde guardaba las únicas joyas de valor que poseía, un collar de perlas y unos pendientes de oro que habían sido de mi madre. Eran mi único vínculo material con ella. Al día siguiente, los vendí sin dudarlo un segundo. El dinero que me dieron cubrió el primer año de universidad. Cuando Javier me preguntó cómo lo habíamos conseguido, simplemente le sonreí y le dije que habíamos estado ahorrando. Nunca supo el verdadero precio de su educación. Para mí, no fue un sacrificio, fue un acto de amor, la única herencia que yo podía darle. Cuando se casó con Claudia, sus necesidades se multiplicaron. Querían comprar un apartamento en una zona elegante de la ciudad, un lugar que estuviera a la altura de las aspiraciones de mi nuera. Aún estaban pagando el préstamo de sus estudios y no tenían suficiente para la entrada. Roberto y yo acabábamos de recibir un pequeño dinero de su jubilación, un dinero que habíamos planeado usar para arreglar el tejado de nuestra casa y, quizás, hacer ese viaje a la costa que siempre habíamos soñado. Pero ver la ilusión en los ojos de Javier fue más fuerte que nuestro propio deseo. Le dimos cada céntimo. «Para que empieces con buen pie, hijo», le dijo Roberto. El tejado siguió goteando durante varios inviernos más, y nunca llegamos a ver el mar juntos. Pero ver a mi hijo recibir las llaves de su primer hogar parecía una recompensa suficiente en aquel entonces. Mi vida entera fue una sinfonía de renuncias silenciosas. Renuncié a mi tiempo, a mi salud, a mis sueños. De joven, me encantaba pintar. Tenía un caballete de madera y unos pocos lienzos donde plasmaba los paisajes de mi imaginación. Soñaba con tener un pequeño estudio, con exponer mis cuadros en alguna galería local. Pero cuando Javier nació, el caballete se convirtió en un estorbo que ocupaba espacio y los lienzos en un lujo que no podíamos permitirnos. Guardé mis pinceles y mis pinturas en una caja en el desván, prometiéndome que algún día volvería a ellos. Esa caja sigue allí, cubierta de polvo y telarañas, un mausoleo del artista que pude haber sido y que decidí no ser para convertirme en la madre que mi hijo necesitaba. Incluso después de que Javier se convirtiera en un ingeniero exitoso, mis sacrificios no terminaron. Cuando nacieron mis siguientes nietos, me convertí en su niñera a tiempo completo para que Claudia pudiera volver a su trabajo en una prestigiosa firma de abogados sin tener que preocuparse por nada. Cambié pañales, curé rodillas raspadas, conté cuentos hasta quedarme dormida en sus camas. Lo hice con todo el amor del mundo, feliz de poder ayudar, de ser útil. Rechacé ofertas de mis vecinas para cuidar a sus hijos por dinero, porque mi familia era mi prioridad. Claudia y Javier ahorraron una fortuna en guarderías y niñeras, gracias a mí. Nunca recibí un gracias sincero, solo la aceptación de que ese era mi deber, mi obligación como abuela. El contraste entre lo que di y lo que recibo ahora es un abismo que me quita el aliento. Les di mis manos y ellos me devuelven desprecio. Les di mi tiempo
y ellos me pagan con olvido. Les di mi herencia, y ellos planean cómo despojarme de lo poco que me queda. Cada palabra cruel de Claudia, cada gesto de indiferencia de Javier, es una bofetada a la memoria de esos años de esfuerzo. Es como si hubieran borrado todo el pasado, como si mi contribución a sus vidas no tuviera ningún valor. Me ven como un problema, una antigüedad que desentona en su vida moderna y pulcra, sin darse cuenta de que los cimientos de esa vida fueron construidos con el cemento de mis sacrificios y el agua de mis lágrimas. A menudo me pregunto si Javier recuerda algo de todo esto, si alguna vez, en la soledad de su oficina con vistas a la ciudad, se acuerda de su madre llegando a casa con el olor a lejía impregnado en la piel, si recuerda el sonido de la máquina de coser hasta altas horas de la noche, si alguna vez se ha preguntado de dónde salió realmente el dinero para su universidad o para la entrada de su apartamento. A veces quiero creer que sí, que en algún lugar profundo de su conciencia esos recuerdos existen, pero si existen, están enterrados bajo una capa tan gruesa de comodidad, egoísmo y conveniencia, que ya no tienen la fuerza para salir a la superficie y hacerle reaccionar. Roberto lo veía venir. En sus últimos años, a menudo me advertía sobre la influencia de Claudia. «Ten cuidado, Teresa. Esa mujer tiene el corazón hecho de números. No dejes que te pisoteen», me decía. Yo, en mi eterna ingenuidad, defendía a Javier, convencida de que el amor de un hijo siempre prevalecería. Qué equivocada estaba. No escuché sus advertencias, ciega por un amor maternal que se negaba a ver la verdad. Ahora, sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía cumplida. Él sabía que mi bondad podía ser mi mayor debilidad y trató de prepararme para una batalla que yo no quería ver. Y aquí estoy, con 68 años, haciendo el inventario de mi vida. Un inventario lleno de entregas, de amor incondicional, de renuncias que hice con una sonrisa. Creí que estaba sembrando para el futuro, que mi vejez estaría rodeada del cariño y el respeto que me había ganado a pulso. En cambio, me encuentro cosechando ingratitud y humillación. Pero este inventario no solo me trae dolor, también me trae claridad. Me hace ver que he pagado con creces mi derecho a tener una vejez digna. Ya no les debo nada. No les debo mi silencio. No les debo mi sumisión. Y ciertamente, no les debo mi casa. La deuda, ahora, es toda suya. Y ha llegado el momento de que empiecen a pagarla. Mi Roberto era un hombre sencillo, un albañil de manos callosas y corazón noble, pero poseía una sabiduría que no se aprende en los libros. Veía más allá de las apariencias, leía a las personas con una claridad que a mí siempre me faltó. En los últimos años de su vida, a medida que la influencia de Claudia sobre Javier crecía, noté una sombra de preocupación en su mirada. No hablaba mucho de ello, para no angustiarme, pero a menudo lo encontraba por la noche, sentado en la cocina, con la vista perdida en la distancia, como si estuviera calculando los movimientos de una partida de ajedrez futura. Fue durante esa época que empezó a organizar sus papeles con una meticulosidad inusual, guardando documentos en una vieja caja de metal que siempre mantenía cerrada con llave. Yo, inmersa en mi rutina y en mi fe ciega en la bondad de nuestro hijo, no le di la importancia que merecía. Un día, unos meses antes de morir, me sentó a su lado en el porche, tomó mis manos entre las suyas y me miró con una seriedad que me inquietó. «Teresita», me dijo, «este mundo se está volviendo un lugar complicado. A veces, el amor no es suficiente para proteger a los que queremos». Luego me habló de un viejo amigo suyo, un abogado llamado don Ernesto, un hombre de su entera confianza. Me dio una tarjeta con su nombre y dirección. Si alguna vez te sientes acorralada, si alguna vez sientes que te faltan al respeto de una manera que ya no puedas soportar, ve a ver a este hombre. Él guardará algo para ti, una última carta mía y unos papeles que te darán la tranquilidad que mereces. Me hizo prometerle que lo haría, y yo, entre lágrimas confusas, se lo prometí, sin entender realmente el alcance de sus palabras. Después de su muerte, la vida se volvió un torbellino de dolor y trámites. Encontré la caja de metal, pero la llave no estaba a la vista.
Asumí que contenía la escritura de la casa y otros papeles sin importancia. La tarjeta del abogado la guardé en mi costurero, y con el tiempo, la promesa se fue desvaneciendo en el fondo de mi memoria, opacada por el duelo y la soledad. Nunca imaginé que necesitaría recurrir a ella. ¿Faltarme al respeto? Mi propia familia. Me parecía un escenario imposible, una fantasía dramática. Seguí viviendo en mi pequeña burbuja, aferrada a la idea de que la familia es un refugio sagrado, inmune a la crueldad del mundo exterior. ¡Qué ingenua fui! No entendí que Roberto no estaba siendo pesimista, sino realista. Estaba plantando un árbol para que yo pudiera tener su sombra mucho tiempo después de que él se hubiera ido. Esta casa, nuestra casa, es mucho más que ladrillos y cemento. Es el lugar donde criamos a Javier, donde cada rincón guarda una risa, un llanto, un recuerdo. Para Claudia y Javier es solo una casita vieja en un barrio obrero, un estorbo que ocupa un terreno sin valor. Ellos ven la fachada desgastada, las tejas antiguas, el jardín humilde. No ven los cimientos que mi Roberto puso con sus propias manos. No tienen idea del verdadero tesoro que se esconde bajo sus pies. Mi esposo, con su visión de futuro, compró este terreno hace más de 40 años, cuando esta zona no era más que un campo abierto. Él sabía, con esa intuición suya tan particular, que la ciudad crecería, que algún día este pedazo de tierra sería el corazón de un nuevo desarrollo urbano. Pero nunca dijo nada. Guardó su conocimiento como quien guarda un as en la manga, esperando el momento justo. El secreto no es solo el valor del terreno. El verdadero recurso oculto es la previsión de mi marido. Él se aseguró de que todo estuviera legalmente a mi nombre, y solo a mi nombre. Soy la única y absoluta propietaria. No es un bien ganancial del matrimonio de mi hijo. No es una herencia que puedan reclamar anticipadamente. Es mío. Y don Ernesto, el abogado, no es solo un guardián de documentos. Es el albacea de la voluntad de Roberto, el protector de mi dignidad. La carta que me espera en su despacho, lo sé ahora, es el verdadero testamento de mi esposo. No es un testamento de bienes materiales, sino un testamento de amor y empoderamiento. Es el manual de instrucciones que me dejó para aprender a luchar, el permiso que necesitaba para dejar de ser el agua mansa y convertirme en la riada que arrasará con la injusticia. Así que mientras ellos hacen sus planes, mientras susurran sobre asilos y ventas, ignoran por completo el poder que yace dormido en mi costurero, en esa tarjeta de visita arrugada, y bajo el suelo de la casa que tanto desprecian. Creen que están acorralando a una oveja indefensa, sin saber que Roberto, mi pastor, me dejó las armas para convertirme en leona. El elemento que cambiará el rumbo de esta historia no es una herencia caída del cielo, ni un golpe de suerte. Es el fruto de la sabiduría y el amor de un hombre que me conoció mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Y ahora, impulsada por el dolor de la humillación, estoy lista para honrar su memoria y hacer valer su último deseo: que Teresa Ramírez nunca, jamás fuera pisoteada por nadie. El plan de Roberto está a punto de activarse. Pocos días después de la fiesta, el teléfono sonó. Era Javier. Su voz sonaba extrañamente melosa, un tono que no le había escuchado en años y que inmediatamente encendió todas mis alarmas. Empezó preguntando por mi salud, por mis plantas, una charla superficial que era solo el preludio de su verdadero propósito. Luego, con un suspiro estudiado, me dijo: «Mamá, Claudia y yo hemos estado pensando, te estás haciendo mayor y esta casa es demasiado grande para ti. Se nos ocurrió que quizás estarías más cómoda en un lugar más pequeño, más manejable, un apartamento tutelado, ¿sabes? Con gente de tu edad. Actividades». La palabra asilo flotaba en el aire, aunque él no se atreviera a pronunciarla. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro que construían para encerrarme y apartarme de sus vidas. No le importaba mi comodidad, solo la suya. Quería empaquetar su conciencia y su responsabilidad en una habitación pequeña y anónima, lejos de su vista. Una semana más tarde, Claudia apareció en mi puerta sin avisar, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una caja de pastelitos industriales en la mano.
He venido a tomar un café contigo, suegrita, anunció, entrando sin esperar a ser invitada. Mientras yo preparaba el café, ella paseaba por mi salón, tocando mis muebles, mis fotografías, con una expresión de peritaje, como si estuviera tasando los bienes de una difunta. Esta casa tiene mucho potencial, si se le hiciera una buena reforma, claro, comentó al aire. Luego se sentó frente a mí y, con una falsa preocupación, me habló de una amiga suya cuya madre estaba feliz en una residencia de ancianos. Tiene atención las 24 horas. No tiene que preocuparse por cocinar ni limpiar. Es una liberación, Teresa. Era una tortura psicológica. Un goteo constante diseñado para hacerme sentir incapaz. Un estorbo que debía ser eliminado por mi propio bien. El siguiente episodio ocurrió en el supermercado del barrio. Me encontré con una vieja vecina, doña Elvira, y nos paramos a charlar en el pasillo de las verduras. En ese momento, aparecieron Javier y Claudia con su carrito de la compra lleno de productos gourmet. Apenas me saludaron. Claudia, en voz lo suficientemente alta para que doña Elvira y todos alrededor la oyeran, le dijo a Javier: «Cariño, no te olvides de comprar las vitaminas para la memoria para tu madre, que últimamente se le olvidan mucho las cosas». Me quedé helada. No solo era una mentira, sino que era una humillación pública, un intento de pintarme como una anciana senil e incompetente ante la gente que me conocía de toda la vida. Vi la lástima en los ojos de mi vecina y sentí una rabia impotente. Me estaban despojando de mi reputación, de mi identidad, ladrillo a ladrillo. La manipulación se volvió más directa. Empezaron a olvidarse de invitarme a las comidas de los domingos, la única tradición familiar que aún conservábamos. La primera vez, Javier me llamó el lunes con una disculpa floja. «Ay, mamá, con tanto lío se nos pasó por completo. ¡Qué cabeza la nuestra!». Acepté la excusa, aunque me dolió. La segunda vez, ni siquiera llamaron. Me enteré por una foto que Lucía subió a sus redes sociales. Toda la familia sonriendo alrededor de una mesa llena de comida. Yo no estaba. La exclusión era deliberada. Un mensaje claro. Ya no eres parte del núcleo. Me sentaron en el banquillo de los suplentes de mi propia familia. Y luego, simplemente, me eliminaron de la convocatoria. Cada domingo que pasaba en la soledad de mi cocina, el eco de sus risas imaginadas se convertía en un tormento. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer con una voz muy amable, que se presentó como la directora de una residencia llamada El Descanso Dorado. Me dijo que mi hijo, el señor Javier Ramírez, se había puesto en contacto con ellos para solicitar información sobre sus plazas disponibles. Me explicó las maravillas del lugar, las actividades, los cuidados médicos. Mientras ella hablaba, yo solo podía sentir cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo estaban haciendo a mis espaldas. Estaban decidiendo mi futuro, mi destino, sin siquiera consultarme, como si yo fuera un paquete que se puede enviar a cualquier dirección. Colgué el teléfono con la mano temblorosa y el corazón desbocado. Ya no eran indirectas ni sugerencias. El plan para deshacerse de mí estaba en marcha y avanzaba mucho más rápido de lo que yo había imaginado. Claudia empezó a llevarse cosas de mi casa, con excusas cada vez más inverosímiles. Un día era un juego de jarrones de plata que, según ella, estarían más seguros en su casa. Otro día, el viejo reloj de pared de mi abuelo, porque quería mandarlo a restaurar como una sorpresa. Se llevaba mis recuerdos, mis posesiones, pedazo a pedazo, como si estuviera vaciando la casa antes de la demolición. Yo no decía nada, paralizada por una mezcla de incredulidad y miedo. Cada objeto que salía por la puerta era una parte de mi vida que se llevaban, un paso más en su plan de borrar mi existencia. La casa se sentía cada vez más vacía, más fría, y yo me sentía como un fantasma que deambulaba por las ruinas de su propia vida, observando impotente cómo los buitres desmantelaban mi nido. El desprecio se extendió a mis nietos. Pablo necesitaba ayuda con un trabajo de historia sobre la posguerra, un tema que yo viví en mi infancia. Se lo ofrecí, ilusionada con la idea de compartir mis recuerdos con él. Cuando Claudia se enteró, se lo prohibió tajantemente.
Tu abuela no es una fuente fiable. Sus recuerdos seguro que están distorsionados. Mejor busca en Internet. Le oí decir por teléfono. Me negó la posibilidad de conectar con mi nieto, de transmitirle mi legado, mi experiencia. Me invalidó como fuente de sabiduría, reduciéndome a una reliquia defectuosa. Fue un acto de una crueldad inmensa, porque no solo me atacaba a mí, sino que cortaba los lazos de afecto y conocimiento, que son la esencia de una familia. Quería que mis nietos me vieran como ella me veía. Irrelevante. El abuso financiero, aunque sutil, también comenzó. Javier, que siempre se había encargado de ayudarme con la declaración de la renta y los impuestos de la casa, empezó a cometer errores. De repente me llegaban notificaciones de pago con recargo, multas por plazos no cumplidos. Cuando le pedía explicaciones, se excusaba diciendo que estaba muy ocupado, que se le había olvidado. Pero yo sabía que no era olvido. Era una estrategia de desgaste. Quería que me sintiera abrumada, incapaz de gestionar mis propias finanzas, para reforzar su argumento de que necesitaba estar en un lugar cuidado. Querían crear el problema para luego ofrecerme su terrible solución. Era una forma de asfixiarme lentamente, de hacerme sentir tan incompetente que al final acabaría aceptando cualquier cosa. La tensión llegó a un nuevo nivel durante una pequeña reunión de vecinos en el jardín de mi casa. Yo había preparado limonada y galletas. Javier y Claudia llegaron tarde, y su presencia cambió el ambiente por completo. Mientras yo servía a los invitados, oí a Claudia comentarle a otra vecina, refiriéndose a mí. Pobrecita, se esfuerza mucho, pero la verdad es que ya no está para estos trotes. Nos preocupa mucho que un día se caiga o se deje el gas abierto. Estamos buscando la mejor solución para ella. Lo dijo con un tono de falsa compasión, pero el mensaje era para mí. Me estaba declarando incapacitada delante de mis amigos, sembrando la duda sobre mi autonomía. Estaba preparando el terreno, creando una narrativa pública que justificara sus planes de enviarme a un asilo. Quería que todos pensaran que era un acto de amor, y no el acto de egoísmo cruel que realmente era. Empezaron a hablar de mí en mi presencia como si yo no estuviera allí. Una tarde, estaban en mi salón, supuestamente de visita, y comenzaron a discutir sobre la venta de mis muebles. ¿Crees que alguien pagará algo por este aparador? Es tan antiguo, decía Claudia. No lo sé. Quizás podamos donar la mayoría de las cosas. Será más rápido, respondía Javier, sin mirarme siquiera. Yo estaba sentada en mi sillón, a menos de 3 metros de ellos, escuchando cómo planeaban desmantelar mi vida. Era una técnica de deshumanización. Si no te miran, si no te hablan, si actúan como si fueras invisible, empiezas a sentirte invisible. Es una forma de violencia psicológica tan sutil como devastadora que te hace dudar de tu propia existencia. Luego vino la amenaza directa. En una discusión telefónica, harto de mi resistencia silenciosa, Javier perdió los estribos. «Mamá, deja de ser tan terca. ¿No te das cuenta de que eres una carga para nosotros? Claudia tiene razón. O aceptas la residencia por las buenas, o tendremos que buscar otras vías. Hay formas legales de incapacitar a una persona por su propio bien». Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. La amenaza de quitarme mi autonomía, de convertirme legalmente en una niña a su cargo, era el arma definitiva. Ya no se trataba solo de mi casa o de mis sentimientos. Se trataba de mi libertad, de mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Me di cuenta de que no tenían límites, de que estaban dispuestos a llegar hasta el final para conseguir lo que querían. La manipulación alcanzó a mis nietos de la forma más dolorosa. Un día Lucía vino a verme a escondidas, con los ojos llenos de lágrimas. Me confesó que su madre le había dicho que, si yo no me iba a la residencia, tendrían que vender su casa e irse a vivir a un apartamento más pequeño, y ella tendría que cambiarse de colegio y dejar a todos sus amigos. Claudia estaba usando a mis nietos como arma de chantaje emocional contra mí. Estaba poniendo sobre los hombros de una niña de 15 años la responsabilidad de mi futuro. Quería que yo me sintiera culpable del sufrimiento de mi nieta. Fue el acto más bajo y ruin de todos, uno que me demostró que su maldad no tenía fondo
y que era capaz de envenenar el corazón de sus propios hijos para salirse con la suya. En medio de esta escalada de hostilidades, hubo un incidente que, aunque pequeño, lo cambió todo, para mí. Un día, mientras regaba mis rosales, encontré el rosal amarillo que Roberto había plantado para nuestro 20º aniversario, completamente destrozado, arrancado de raíz. No había sido un animal. Las marcas eran claras. Alguien lo había hecho a propósito. No tenía pruebas, pero en mi corazón supe que había sido Claudia. Era un mensaje simbólico, un acto de vandalismo contra mi recuerdo más sagrado. Destruir ese rosal era como escupir sobre la tumba de mi marido, como intentar arrancar de raíz el amor que él y yo habíamos construido. Ese acto de profanación silenciosa fue más elocuente que cualquier grito o insulto. Esa noche no pude dormir. Me senté en la oscuridad de mi salón, mirando por la ventana el hueco vacío en mi jardín. La tristeza había desaparecido, reemplazada por una calma fría y cortante como el acero. Ya no había lágrimas, ya no había dudas. Me habían empujado al borde del abismo, pero en lugar de saltar, había descubierto que tenía alas. Todas las humillaciones, las manipulaciones, los desprecios se habían solidificado dentro de mí, convirtiéndose no en un peso que me hundía, sino en una armadura. Habían querido romperme, pero lo único que habían logrado era forjar mi determinación. La guerra ya no era silenciosa, y yo no iba a ser la única víctima. Mi plan, el plan de Roberto, estaba a punto de comenzar. Aquella noche, sentada en la penumbra de mi salón, el mundo exterior desapareció. El tic-tac del viejo reloj de pared, que Claudia aún no se había llevado, marcaba el ritmo de mi nueva resolución. Ya no había espacio para el llanto. Las lágrimas se habían secado para siempre, dejando en su lugar un desierto de certeza. El momento exacto de mi ruptura no fue un estallido, sino un silencio profundo. Fue la calma que sigue a la tormenta más devastadora, cuando el aire es limpio y todo se ve con una claridad aterradora. Dejé de preguntarme, ¿por qué a mí? Dejé de buscar rastros del hijo que amé o del respeto que creí merecer. Acepté la cruda realidad. Estaba en guerra con mi propia sangre, y en una guerra, la ingenuidad es el camino más rápido hacia la aniquilación. Ya no imploraría por amor ni mendigaría respeto. Esas eran monedas que, en su reino de codicia, no tenían ningún valor. A partir de ese instante, decidí hablar su único idioma, el del poder y las consecuencias. Mi corazón, que durante meses se había sentido como un pájaro herido, ahora latía con una fuerza serena y constante. El miedo se había evaporado. ¿Qué más podían? ¿Quitarme? Mi paz ya la habían destrozado, el amor de mi hijo lo habían envenenado, y mis recuerdos los habían profanado. Me habían empujado tan al límite que, sin quererlo, me habían liberado de todas mis ataduras emocionales. Ya no sentía la necesidad de su aprobación, ni el dolor de su rechazo. Era libre, y en esa libertad recién descubierta, encontré una fuerza que no sabía que poseía. Me levanté del sillón, no como la anciana frágil que ellos veían, sino como la guardiana de un legado, la ejecutora de una justicia silenciosa que mi Roberto, con su infinita sabiduría, había preparado para mí. El luto por mi familia, tal como la conocía, había terminado. Era hora de empezar a construir mi futuro sobre sus ruinas. Con pasos firmes, que no sentía en años, subí al desván. El aire olía a madera vieja y a tiempo detenido. Fui directamente a mi antiguo costurero, esa caja de madera llena de hilos, botones y retazos de tela que representaba mi vida de servicio y renuncias. Metí la mano bajo el forro de terciopelo raído, y allí estaba, exactamente donde la había dejado hacía 5 años. La tarjeta de visita de don Ernesto. Era un simple cartón blanco, un poco amarillento por los bordes, con un nombre y un número de teléfono impresos en una tinta azul, ya algo desvaída. Al tocarla, sentí una descarga eléctrica, como si estuviera sosteniendo la llave que abría la última puerta de mi laberinto. Era la promesa de mi Roberto, su última caricia, su escudo protector. La sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso, que era mucho más que el de un simple trozo de papel. Era el peso de la esperanza, de la justicia y de la dignidad.
Bajé a la cocina y puse la tarjeta sobre la mesa. Bajó la luz de la lámpara. La miré durante un largo rato, como si estuviera memorizando cada letra. Este era el punto de no retorno. Hacer esa llamada significaba declarar la guerra oficialmente. Una guerra de la que no podría retirarme. Significaba aceptar que la familia que había construido se había roto para siempre. Por un instante, una última oleada de duda me asaltó. ¿Y si había otra manera? ¿Y si el amor podía, de alguna forma milagrosa, renacer? Pero entonces, la imagen del rosal amarillo arrancado de raíz vino a mi mente, nítida y brutal, y supe que no había nada que salvar. Intentar reconstruir algo con ellos sería como intentar reconstruir una casa sobre cimientos podridos. Estaba sola en esto, y tenía que ser fuerte, por mí y por la memoria del hombre que me había amado, incondicionalmente. Al día siguiente, esperé a que el sol estuviera alto. No quería hacer esa llamada desde la debilidad de la noche, sino desde la claridad del día. Con la tarjeta en una mano y el teléfono en la otra, respiré hondo. Mis dedos temblaron un poco al marcar los números. No de miedo, sino de anticipación. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Una voz masculina, grave y serena, respondió al otro lado. «Despacho de Ernesto Gabilondo. Dígame». Mi corazón dio un vuelco. Era real. «Buenos días», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «Mi nombre es Teresa Ramírez. Soy la viuda de Roberto Ramírez. Llamo porque él me dijo que usted guardaba algo para mí». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego la voz del abogado se suavizó. «Señora Ramírez, la estaba esperando. ¿Cuándo puede venir?» La cita quedó fijada para 2 días después. Esos 2 días fueron los más largos y extraños de mi vida. Actué con total normalidad. Si Javier llamaba, respondía con un tono neutro y distante. Si Claudia pasaba por delante de mi casa con el coche, yo estaba en mi jardín, regando mis otras plantas, con una serenidad que sabía que la desconcertaría. Mi plan ya estaba en marcha, pero su primera fase era el silencio absoluto, la discreción total. Ellos debían seguir creyendo que yo era la víctima indefensa, la anciana asustada que estaba a punto de ceder. Su exceso de confianza era mi mejor aliado, mientras ellos seguían planeando cómo desmantelar mi vida. Yo estaba a punto de obtener las herramientas para desmantelar su mundo de mentiras y apariencias. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. En mi interior se estaba gestando una transformación. La Teresa sumisa y complaciente estaba muriendo, y en su lugar nacía una mujer que no conocía. Una mujer estratégica, calculadora, que medía cada palabra y cada gesto. Empecé a observar a mi hijo y a mi nuera, no como familia, sino como adversarios. Analizaba sus debilidades, la arrogancia de Claudia, su obsesión por el estatus, la cobardía de Javier, su necesidad de evitar el conflicto a toda costa. Estas debilidades, que antes me causaban dolor, ahora se presentaban ante mí como ventajas tácticas, como grietas en su armadura por donde podría lanzar mi ataque. No sentía alegría en este nuevo rol, pero sí una inmensa sensación de propósito. Ya no luchaba por su amor, luchaba por mi supervivencia y mi honor. La noche antes de mi cita con don Ernesto, abrí el viejo álbum de fotos. Pasé las páginas, deteniéndome en las imágenes de un Javier niño, sonriente y de ojos brillantes. Busqué en su rostro algún indicio del hombre en el que se convertiría, pero no lo encontré. Lloré por última vez, no por el hombre que es hoy, sino por el niño que fue, por el hijo que perdí en algún punto del camino. Fue una despedida, un duelo final. Al cerrar el álbum, cerré también ese capítulo de mi vida. La nostalgia es un lastre demasiado pesado para quien se prepara para una batalla. A la mañana siguiente, cuando me vestí para ir al despacho del abogado, elegí mi mejor traje, uno que no usaba desde el funeral de Roberto. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor, sí, pero mis ojos ya no reflejaban tristeza ni miedo. Reflejaban la calma gélida de un soldado antes de la carga final. El despacho de don Ernesto estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, de esos con techos altos y suelos de madera que crujían a cada paso. Olía a libros viejos y a Sara Justicia. El abogado era un hombre mayor,
de cabello blanco y ojos amables, que me recibió con una calidez que me desarmó. No me trató como a una anciana senil, sino como a una dama, a una cliente importante. Me sirvió un vaso de agua y esperó con paciencia a que yo me sintiera cómoda. «Roberto hablaba mucho de usted, señora Teresa», dijo con una sonrisa nostálgica. «Decía que era usted la mujer más fuerte que conocía, aunque a veces se le olvidara». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Herida, un recordatorio de la fe que mi esposo siempre tuvo en mí. En esa oficina, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Entonces, me entregó 2 cosas. Primero, un sobre amarillento y sellado. Mi nombre estaba escrito en el frente, con la caligrafía firme y elegante de Roberto. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro, había varias páginas manuscritas. Era su última carta. En ella, me hablaba de su amor, de nuestra vida juntos, pero también de sus miedos sobre mi futuro. «Mi amor», leí, «te dejo esta armadura no para que busques la guerra, sino para que puedas defender tu paz. Tu dignidad no es negociable. Usa estas herramientas con sabiduría, pero no dudes en usarlas si intentan arrebatártela». Cada palabra era una inyección de fuerza. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y de un amor que trascendía la muerte. Roberto no me había abandonado. Desde donde estuviera, seguía cuidando de mí. Después de darme un momento para recomponerme, don Ernesto puso sobre la mesa una carpeta abultada. «¿Y estos, señora Teresa? Son los papeles a los que él se refería». Me explicó todo con una claridad meridiana. La casita vieja, que mi nuera despreciaba, estaba situada en un terreno que el nuevo plan de ordenamiento urbano de la ciudad había recalificado como zona de alta densidad para desarrollo comercial. Varias constructoras llevaban años intentando localizar al propietario de esa parcela clave. El valor que mi Roberto había intuido no era una fantasía. Don Ernesto me mostró una tasación preliminar. La cifra que vi escrita en el papel hizo que mi vista se nublara. Era una cantidad de dinero que yo no podía ni concebir. Una fortuna que cambiaba las reglas del juego de una forma tan radical que tardé varios minutos en poder asimilarlo. No era rica, era libre. Salí de ese despacho siendo una mujer completamente diferente a la que había entrado. El sol en la calle parecía brillar más. Los colores eran más vivos. Sentía una ligereza en mi cuerpo que creía perdida para siempre. La carta de Roberto estaba guardada en mi bolso, junto a mi corazón, y las cifras de la tasación bailaban en mi cabeza. Por primera vez, el futuro no era una amenaza, sino un lienzo en blanco. Mi primera victoria fue interna, silenciosa, pero la más importante de todas fue la recuperación de mi propio valor. Ya no era Teresa, la viuda desvalida, la madre olvidada. Era Teresa Ramírez, la dueña de mi destino, la portadora de un poder que mis adversarios ni siquiera podían imaginar. Y con ese poder no iba a construir un muro de venganza, sino un puente hacia una nueva vida, una vida con dignidad. Mi primer movimiento fue sutil, pero diseñado para sembrar la inquietud. Siguiendo el consejo de don Ernesto, contraté a una empresa de topografía para que hiciera una medición oficial y un peritaje del terreno. Un lunes por la mañana, un equipo de hombres con chalecos reflectantes y extraños aparatos tecnológicos apareció en mi jardín. Clavaron estacas, extendieron cintas métricas y tomaron notas. Por supuesto, no tardó en sonar el teléfono. Era Javier, su voz teñida de una mezcla de curiosidad y alarma. «¿Mamá? ¿Qué son todos esos hombres en tu casa? Los vecinos están llamando, preguntando si pasa algo». Con la calma más absoluta le respondí. «Oh, nada importante, hijo. Solo estoy actualizando unos papeles viejos de la casa. Cosas de la burocracia, ya sabes». La vaguedad de mi respuesta, lo sé, lo dejó mucho más nervioso. Esa misma tarde, como era de esperar, Claudia se presentó en mi casa. Su rostro era una máscara de falsa solicitud, pero sus ojos eran 2 escáneres que intentaban descifrar el enigma. «¿Topógrafos, Teresa? ¿No crees que deberías habernos consultado? Si es por algún problema con las tuberías o algo, Javier podría haber llamado a alguien de confianza». Su necesidad de control era tan palpable que casi podía tocarla. Yo, mientras tanto, le ofrecí una taza de té y sonreí.
No te preocupes, querida. Es solo una gestión personal. Una mujer a mi edad tiene que empezar a poner sus asuntos en orden. Cada palabra mía, serena y ambigua, era una pequeña piedra en su zapato. La estaba sacando de su zona de confort, obligándola a jugar en un tablero donde ya no conocía las reglas. Pude ver la frustración creciendo detrás de su sonrisa forzada. Mi segunda mini revelación fue un golpe más directo, aunque igualmente calculado. Unos días después, casualmente, dejé sobre la mesa de la entrada, a la vista de cualquiera que entrara, un folleto de una agencia de viajes de lujo. Anunciaba cruceros por el Mediterráneo y viajes a capitales europeas. Cuando Javier vino con la excusa de traerme la compra de la semana, sus ojos se clavaron inmediatamente en el folleto. ¿Y esto, mamá?, preguntó, intentando sonar despreocupado. «Ah, eso», contesté, mientras guardaba las cosas en la despensa. Estaba pensando que llevo muchos años sin tomarme unas vacaciones. Quizás ya es hora de ver un poco de mundo. ¿No crees? No dije más. No necesitaba hacerlo. La idea de que yo, la vieja inútil y sin recursos, pudiera estar planeando un viaje de lujo, era tan incongruente con la imagen que tenían de mí que era imposible que no les generara un cortocircuito mental. La reacción no se hizo esperar. Esa noche, escuché a Javier y Claudia discutiendo en el jardín de su casa, que colinda con el mío. Hablaban en susurros airados, pero el viento de la noche me trajo fragmentos de su conversación. ¿Dónde va a sacar el dinero para un crucero?, siseaba Claudia. ¿Y si nos está ocultando algo? ¿Y si papá le dejó más de lo que pensábamos? Pude oír la duda en la voz de Javier. No lo sé, Claudia. Todo esto es muy raro. Los topógrafos, ahora los viajes. Ya no actúa como antes. Está diferente. Esa palabra, diferente, fue música para mis oídos. Había conseguido mi objetivo. Había roto su narrativa. Había introducido la duda en su ecuación. El miedo a lo desconocido, el miedo a que yo tuviera recursos que ellos no controlaban, había comenzado a corroer su arrogancia desde dentro. Para aumentar la presión, empecé a cuidar mi aspecto. Me compré ropa nueva, de colores vivos que había dejado de usar. Fui a la peluquería y me hice un corte de pelo moderno. Empecé a dar largos paseos por el barrio, saludando a los vecinos con una sonrisa y una energía renovadas. Quería que me vieran florecer. Quería que mi transformación fuera visible, pública. Cada cumplido que recibía de una vecina. «¡Qué bien se te ve, Teresa!», era una pequeña victoria que yo sabía que llegaría a oídos de Claudia y Javier. Les estaba demostrando, sin decir una sola palabra, que no estaba acabada. Al contrario, estaba empezando a vivir de nuevo. Y lo más importante, lo estaba haciendo sin ellos, sin su permiso, sin su ayuda. Mi felicidad se estaba convirtiendo en su mayor fuente de desconcierto. Este juego previo era esencial. No quería que la revelación final fuera un simple acto de información. Quería que fuera la culminación de un proceso, la respuesta a un misterio que yo misma había creado. Estaba preparando el escenario, ajustando las luces, creando la atmósfera perfecta para el acto final. Cada pequeña victoria, cada duda sembrada en sus mentes, aumentaba la tensión y hacía que mi posición fuera cada vez más fuerte. Ya no era la acusada sentada en el banquillo. Me había convertido en la fiscal que prepara su caso con paciencia, acumulando pruebas y testigos, sabiendo que el veredicto final sería, sin lugar a dudas, favorable. El plan de Roberto era perfecto en su ejecución. No solo me daba los medios, sino que me obligaba a encontrar en mí misma la fuerza para utilizarlos. Y así, mientras ellos seguían atrapados en su red de especulaciones, yo avanzaba en el mundo real. Don Ernesto, en mi nombre, había contactado discretamente con la constructora más interesada. Las negociaciones preliminares habían comenzado, y las ofertas superaban incluso la tasación inicial. Tenía el poder, tenía el plan y tenía el elemento sorpresa. Solo me faltaba elegir el momento y el lugar para el jaque mate, y sabía exactamente cuál sería. Una invitación a cenar que, estaba segura, no tardaría en llegar. Una última cena donde ellos intentarían darme el golpe de gracia, sin saber que en realidad estaban preparando el escenario para su propia caída. La calma que sentía era absoluta.
Ya no había vuelta atrás. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. La invitación llegó, tal como lo había previsto. Fue Claudia quien llamó, con una voz tan empalagosamente dulce que casi goteaba azúcar por el auricular. Teresa, cariño, hace mucho que no pasamos una velada tranquila en familia. ¿Por qué no vienes a cenar el sábado? Quiero preparar mi lasaña especial para ti. Era una trampa obvia, un escenario cuidadosamente montado para su asalto final. Sabía que sería una cena con un único plato en el menú. Mi rendición. Acepté con una serenidad que la desconcertó. Claro que sí, hija. Me encantará. Colgué el teléfono y respiré hondo. El momento había llegado. Pasé los 2 días siguientes preparándome, no cocinando ni eligiendo un vestido, sino repasando mi estrategia con don Ernesto, fortaleciendo mi espíritu y despidiéndome de la mujer que había sido. El sábado por la noche, cuando caminé hacia su casa, no me sentía como una oveja yendo al matadero, sino como la reina que avanza por el tablero para dar el jaque mate. La atmósfera en su casa era sofocante, una mezcla de lujo impersonal y tensión apenas disimulada. La mesa estaba puesta con su mejor vajilla. Las copas brillaban bajo la luz de un candelabro ostentoso. Todo era una farsa, un teatro montado para la ejecución. Javier evitaba mi mirada, sirviendo el vino con manos torpes, mientras Claudia no paraba de hablar de sus éxitos, de sus planes de viaje, de lo importante que era planificar el futuro para no convertirse en una carga. Cada palabra era una bala indirecta. Yo comía, despacio, en silencio, observándolos. Dejaba que hablaran, que cavaran su propia fosa con cada frase condescendiente, con cada suspiro de falsa preocupación por mi bienestar. Su arrogancia era tan grande que no podían ver el abismo que se abría a sus pies. Estaban tan seguros de su victoria que no se dieron cuenta de que la presa, supuestamente acorralada, los estaba estudiando, esperando el momento exacto para atacar. Después del postre, llegó el momento que esperaban. Se sentaron frente a mí, en el sofá del salón, con expresiones graves y ensayadas. Javier carraspeó y tomó la palabra, aunque yo sabía que solo repetía el guión escrito por su esposa. «Mamá», comenzó, «hemos estado pensando mucho en ti y hemos tomado una decisión que creemos que es lo mejor para todos». Sacó un folleto de la residencia, El Descanso Dorado, y lo puso sobre la mesa. «Hemos reservado una habitación para ti. Es un lugar encantador. Y así podremos vender tu casita. El dinero nos vendría muy bien para la universidad de los niños y para hacer unas reformas». Lo dijo todo sin respirar, como si al decirlo rápido doliera menos. Claudia añadió, con una sonrisa de tiburón: «No tienes que preocuparte por nada, Teresa. Nos encargaremos de todo. Es nuestro deber cuidarte». Fue entonces, en la cúspide de su arrogancia, cuando hablé. Mi voz no era alta ni temblorosa, sino clara y firme como el acero. «Les agradezco su preocupación», dije lentamente, saboreando cada palabra. «Pero me temo que sus planes se basan en una información incorrecta». Ambos me miraron confundidos. «Verán», continué, inclinándome un poco hacia adelante. «La casita, como ustedes la llaman, no se va a vender, o al menos, no por ustedes». La confusión en sus rostros dio paso a la irritación. «¿De qué estás hablando, mamá? Esa casa es un bien familiar», espetó Javier. «Ahí te equivocas, hijo», respondí con una calma glacial. «Esa casa, y más importante, el terreno sobre el que se asienta, me pertenece única y exclusivamente a mí. Es un bien privativo, registrado a mi nombre mucho antes de tu matrimonio». Claudia soltó una risa seca, incrédula. «¿Y qué piensas hacer, Teresa? ¿Vivir para siempre en esa ruina? Ese terreno no vale nada». La miré directamente a los ojos, y por primera vez vio la mujer en la que me había convertido. «De hecho, querida Claudia, ese terreno vale más de lo que ustedes dos ganarán en toda su vida. Verás, mientras ustedes estaban tan ocupados planeando mi futuro en un asilo, yo he estado un poco ocupada también». Hice una pausa dramática, disfrutando del desconcierto que se apoderaba de sus facciones. «He estado negociando con una de las constructoras más grandes del país y me complace anunciarles que esta mañana he firmado el contrato de venta, por una suma, debo decir, millonaria.
El silencio que siguió fue atronador, más pesado y profundo que el de la fiesta de Lucía. Sus rostros pasaron del shock a la negación y luego a la furia. «¡Estás mintiendo! ¡Es imposible!», gritó Javier poniéndose de pie. «Es una vieja loca que inventa cosas», secundó Claudia con la voz temblorosa. «No tienes ni idea de cómo hacer un negocio así. Te han engañado». En ese preciso instante, como lo había planeado, sonó el timbre. Me levanté con calma. «No tienen por qué creerme a mí», dije mientras caminaba hacia la puerta. «Quizás prefieran escuchar la confirmación de boca de mi abogado y del director de desarrollo de la constructora, a quienes invité a pasar a tomar una copa para celebrar». Abrí la puerta, y allí estaban don Ernesto, con su maletín de cuero, y un hombre joven y elegante, el representante de la empresa. La cara de Javier y Claudia se descompuso. Era el jaque mate. La escena que siguió fue la más catártica de mi vida. Don Ernesto, con una profesionalidad impecable, explicó los detalles legales de la transacción, confirmando que yo era la única propietaria y beneficiaria. El joven de la constructora corroboró la cifra de la venta, una cantidad con tantos ceros que Claudia tuvo que sentarse para no desmayarse. La humillación era total, pública y devastadora, no en una fiesta llena de extraños, sino en la intimidad de su propio hogar, el escenario que habían elegido para mi sacrificio. Sus amigos, sus vecinos, no estaban allí, pero las dos personas que representaban la ley y el poder del dinero eran testigos más que suficientes. El castillo de naipes de su avaricia se derrumbó con un estruendo silencioso, aplastándolos bajo el peso de su propia mezquindad. Javier balbuceaba, incapaz de formar una frase coherente. Pasaba la mirada de mí a don Ernesto y de vuelta a mí. «Pero, mamá, yo soy tu hijo». Se suponía que eso era para mí, para nosotros. Su reclamo infantil, su sentido de merecimiento, quedó expuesto en toda su patética desnudez. «Se suponía que debías respetarme, Javier», le respondí, mi voz ya sin rastro de ira, solo teñida de una profunda decepción. «El respeto y la gratitud son la herencia que un hijo le debe a sus padres, y tú reprobaste esa materia hace mucho tiempo». Mis palabras fueron un veredicto final, la lápida sobre la tumba de la relación que una vez tuvimos. En ese momento, él no era mi hijo. Era solo un hombre avaro que había perdido la apuesta de su vida. Claudia, por su parte, me miraba con un odio puro, sin disimulo. No había arrepentimiento en sus ojos, solo la furia de una depredadora a la que le han arrebatado la presa de las fauces. «Siempre fuiste una víbora manipuladora», siseó. Yo simplemente me encogí de hombros. «Aprendí de la mejor, querida», le dije con una sonrisa serena. Ya no podía herirme. Sus insultos eran las flechas de un arquero vencido, sin fuerza para alcanzarme. Yo ya estaba en otro lugar, en una fortaleza que ella nunca podría asaltar. La justicia, la que yo había puesto en marcha, era mi escudo. Don Ernesto y el constructor, tras cumplir su misión, se despidieron cortésmente, dejándome sola con los restos del naufragio de mi antigua familia. Antes de irme, me detuve en la puerta y los miré por última vez. Estaban sentados en su lujoso sofá, pero parecían dos indigentes, despojados de su soberbia, ahogados en un silencio espeso de recriminaciones mutuas que estaba a punto de estallar. La lasaña a medio comer sobre la mesa era el símbolo perfecto de su celebración fallida. «Ah, por cierto», dije, como si acabara de recordar algo. «Les devuelvo esto. Ya no lo necesitaré». Y dejé caer sobre la mesa el folleto de El descanso dorado. Luego me di la vuelta y salí de esa casa para siempre, cerrando la puerta sin hacer ruido, dejando atrás el veneno y caminando hacia el aire fresco y limpio de mi nueva vida. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es el portazo silencioso de una puerta que nunca más volverás a abrir. Las consecuencias para Javier y Claudia fueron tan devastadoras como el fuego que arrasa un campo seco. La pérdida de la fortuna que habían tenido al alcance de la mano y que su propia codicia les había arrebatado, se convirtió en un veneno que infectó cada rincón de su matrimonio. La recriminación se instaló en su hogar como un huésped permanente. Claudia le echaba en cara a Javier su debilidad, su incapacidad para haberme controlado. Antes, Javier, por su parte,
Culpaba a Claudia por su crueldad, por haberlo empujado a tratarme de una forma que ahora, a la luz de la catástrofe financiera, veía como un error táctico garrafal. Su unión, que se basaba no en el amor, sino en la ambición compartida, no pudo soportar el peso del fracaso. Perdieron mucho más que dinero esa noche. Perdieron la fachada de éxito y poder que con tanto esmero habían construido y se quedaron solos, el uno frente al otro, con su vacío interior al descubierto. Yo, mientras tanto, inicié la mudanza más feliz de mi vida. Con una parte del dinero compré un apartamento precioso en la zona costera, ese lugar al que Roberto y yo siempre habíamos soñado con ir. Era un piso lleno de luz, con una terraza con vistas al mar donde instalé un pequeño jardín con mis rosales favoritos, incluido un nuevo rosal amarillo que planté en honor a mi esposo. El resto del dinero lo invertí sabiamente, siguiendo los consejos de don Ernesto, garantizándome una vejez sin ninguna preocupación económica. Viajé como me había prometido. Visité Roma, París y me senté en cafés de Viena, maravillándome de un mundo que creía que ya nunca vería. Cada nuevo paisaje, cada nueva experiencia, era un acto de reafirmación, una celebración de la vida que me habían intentado robar. Redescubrí a la mujer que era antes de ser madre, antes de ser esposa, una persona con sus propios sueños y deseos. La noticia de mi nueva fortuna y de la ruptura con mi hijo se extendió por el barrio y el círculo social de Claudia, aunque no por mi boca. La gente no es tonta, y pronto ataron cabos. La historia, con el tiempo, se convirtió en una especie de leyenda local sobre la justicia poética. Claudia, que tanto se preocupaba por las apariencias, se vio convertida en la villana de un cuento que todos comentaban en susurros. Perdió el respeto de muchos de sus amigos, quienes, aunque quizás tan materialistas como ella, no perdonaban la crueldad hacia una madre. Su estatus, por el que tanto había luchado, se vio manchado por la vergüenza. La alfombra blanca que yo había manchado con vino no era nada comparada con la mancha indeleble que su propia avaricia había dejado en su reputación. Unos meses después de mi mudanza, Javier apareció en mi puerta. Estaba más delgado, con ojeras y una expresión de derrota que nunca le había visto. Vino solo. Me contó, con la voz quebrada, que Claudia y él se habían separado. Dijo que lo sentía, que había sido un ciego y un cobarde, que se había dejado manipular. Lloró y me pidió perdón. Por primera vez en años, vi un atisbo del niño que yo había criado. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, dejando que vaciara todo el veneno y el arrepentimiento que llevaba dentro. No sentí el impulso de abrazarlo ni de consolarlo. La herida era demasiado profunda para ser curada con un simple gesto. Le ofrecí un vaso de agua, pero no mi absolución. Mi perdón no fue un regalo, sino una posibilidad condicionada. «Javier», le dije con una voz serena pero firme, «el perdón no se pide, se gana. Tus lágrimas de hoy pueden ser sinceras, pero lo que necesito ver son acciones. Necesito que te conviertas en un hombre de bien, no por mí, sino por ti y por tus hijos. Necesito que aprendas a diferenciar entre el valor de las cosas y el valor de las personas». Le dejé claro que las puertas de mi casa no estaban cerradas para siempre, pero que tendría que cruzar el umbral con la dignidad y el respeto que había perdido. La reconciliación, si es que llegaba a producirse, sería un camino largo y lento, que él tendría que recorrer solo, demostrando con hechos que había entendido la lección. Con mis nietos, la historia fue diferente. Lucía y Pablo, liberados de la influencia tóxica de su madre tras la separación, vinieron a verme. Me abrazaron con una sinceridad que me llenó el alma. Me pidieron perdón por su silencio, y yo les expliqué que no tenían nada de qué disculparse, que entendía el miedo en el que habían vivido. Reconstruí mi relación con ellos desde cero, basada en el amor puro y sin condiciones. Pasamos tiempo juntos, les conté historias de su abuelo, les enseñé a cuidar de las plantas. En sus ojos vi la verdadera herencia, el legado de amor que no se puede comprar ni vender. Ellos fueron mi puente de vuelta a la idea de familia. Una familia más pequeña, herida, pero con la posibilidad de sanar y ser auténtica. De Claudia no volví a saber nada, y fue el mayor regalo que la vida pudo darme.
Su alejamiento fue definitivo, un capítulo cerrado y sellado para siempre. No le guardo rencor, porque el rencor es un veneno que solo daña a quien lo alberga. Simplemente, ella dejó de existir para mí. Se convirtió en un fantasma, una lección aprendida de la peor manera. Sufrí mucho por su causa, pero paradójicamente, su crueldad fue el catalizador de mi liberación. Sin su empujón, quizás nunca habría encontrado la fuerza para abrir esa carta, para reclamar mi vida. A veces, nuestros mayores enemigos son, sin saberlo, los arquitectos de nuestra mayor fortaleza. Así, mi nueva vida se asentó en una paz que nunca creí posible. Una paz cimentada en la independencia, el autorrespeto y el amor sincero de mis nietos. Aprendí que la soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta. Disfrutaba de mi propia compañía, de mis libros, de mis paseos por la playa al atardecer. Mi espíritu, que había estado encogido por el dolor y la humillación, se expandió, llenando cada rincón de mi ser. Ya no era una vieja inútil, era Teresa Ramírez, una mujer que había atravesado el infierno y había salido por el otro lado, no con el olor a humo, sino con el perfume de las flores que ella misma había decidido plantar. Y mi jardín, por fin, estaba floreciendo. Si algo he aprendido en este último tramo de mi viaje, es que la dignidad es el único tesoro que nadie puede arrebatarnos si no se lo permitimos. Es un fuego que llevamos dentro, y aunque a veces los vientos de la crueldad o la indiferencia lo reduzcan a una pequeña brasa, nunca se extingue del todo. Durante muchos años, yo misma había echado tierra sobre mi propio fuego, creyendo que mi valor residía en cuánto me sacrificaba por los demás, en cuán pequeña e invisible podía hacerme para no molestar. El gran error fue pensar que el respeto se gana con sumisión. Ahora sé que el respeto nace de uno mismo. Cuando aprendes a respetarte, a trazar tus propias fronteras y a defender tu paz, enseñas al mundo, incluida tu propia familia, cómo debe tratarte. Y a quien no quiera aprender esa lección, simplemente le muestras la puerta. La familia no es una obligación impuesta por la sangre, sino una elección que se renueva cada día con actos de amor, gratitud y lealtad. Los lazos de sangre te hacen pariente, pero es el respeto mutuo lo que te convierte en familia. Invertí mi vida entera en construir un puente hacia mi hijo, un puente hecho con los materiales más nobles de mi corazón. Cuando él permitió que ese puente fuera dinamitado, comprendí que no podía pasarme el resto de mis días intentando reconstruirlo yo sola. A veces, el mayor acto de amor propio es aceptar que hay relaciones que, simplemente, han llegado a su fin. Y en lugar de llorar sobre las ruinas, es mejor usar las piedras que han quedado para construir los cimientos de un nuevo hogar. Un hogar más pequeño quizás, pero infinitamente más sólido y pacífico. La gratitud es la memoria del corazón. Cuando olvidamos lo que hemos recibido, cuando damos por sentados los sacrificios de quienes nos amaron antes de que fuéramos nada, empezamos a morir por dentro. La ingratitud es una forma de ceguera que nos impide ver que todo lo que somos es el resultado de un cúmulo de amores y esfuerzos ajenos. Mi hijo y mi nuera se volvieron ciegos por la ambición y en su ceguera tropezaron y cayeron en un pozo que ellos mismos cavaron. Yo, en cambio, he aprendido a vivir en un estado de gratitud permanente. Agradezco cada amanecer frente al mar, cada llamada de mis nietos, cada recuerdo de mi Roberto. Y esa gratitud es el sol que ilumina mis días y que me recuerda, a cada instante, que la vida, incluso después de la tormenta más oscura, puede ser inmensamente hermosa. No esperen a que la vida los empuje al borde del abismo para descubrir la fuerza que llevan dentro. Atesoren su independencia, cuiden su patrimonio, por pequeño que sea, y nunca, jamás, entreguen las llaves de su felicidad a nadie. La fortaleza de los mayores no reside en la nostalgia del pasado, sino en la sabiduría acumulada. Una sabiduría que, si se usa con determinación, puede mover montañas. No somos muebles viejos que se arrinconan cuando ya no combinan con la decoración. Somos las raíces del árbol familiar, y sin raíces fuertes, hasta el árbol más frondoso está condenado a caer.
Honren sus raíces, cuiden de sus mayores, porque el respeto que siembren hoy será la sombra que los cobije mañana. Mi historia no es una historia de venganza, sino de justicia silenciosa y de renacimiento. Es la prueba de que nunca es tarde para reclamar tu vida, para reescribir tu propio final. A mis 68 años, comencé el capítulo más emocionante de mi existencia. Espero que mi viaje sirva de inspiración, como un pequeño faro en la noche, para quien se sienta perdido, invisible o subestimado. Porque al final del día, el amor más importante que podemos cultivar es el que sentimos por nosotros mismos. Es el único amor que nos acompañará, fiel e incondicional, hasta nuestro último aliento. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido y cómo encontraste la fuerza para seguir adelante. Tu historia también es importante.